Hablamos de formación con la directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Isabel Jiménez. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a vosotros. En primer lugar, ¿qué es la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros? ¿Cuáles son sus objetivos? La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se fundó en el año 1990 para promover la cultura financiera, el desarrollo de la plaza financiera valenciana como referencia internacional y también para la inserción laboral de los jóvenes. Una plaza que ha pasado por momentos comprometidos, pero que se detecta recuperación. Lo cierto es que el reajuste ha sido en toda la economía española, no solo en la Comunidad Valenciana. Hemos vivido un proceso de concentración de entidades financieras, pero también hay otras, no solo españolas, sino también de otros países europeos, como por ejemplo Mediolanum, que han crecido durante los últimos años. Hay otras que se han reposicionado, como CaixaBank o Banco Sabadell, y la verdad es que ofrecen alternativas financieras para las empresas. Ahora nos gustaría que nos hablase de los programas, de la oferta formativa que tienen a disposición. Disponemos de un máster oficial en gestión financiera, de manera que los alumnos pueden compatibilizarlo con los estudios de doctorado y haciendo un trabajo fin de máster, ser doctores. Ofrece una especialización en finanzas, en corporate finance, y también una inserción profesional. Además de ello, tenemos el programa de European Financial Planner con la asociación EFPA europea, y este es para reciclaje y para inserción de jóvenes como asesores financieros. Es un poco más concentrado, no es un máster, es un semestre, y la verdad es que está ofreciendo muy buenos resultados. Somos la primera entidad certificadora oficial del título EFA en la Comunidad Valenciana, ya llevamos 15 ediciones y somos decanos en este aspecto. Además de ello, tenemos el máster oficial de asesoría jurídica de empresas, también ofrece una titulación oficial, y una especialización en derecho mercantil y fiscal para los abogados. Me comentaba, micro cerrado, el hecho de que también ofrecen, cuando los interesados van a reclamar la información a la Fundación, les intentan orientar sobre si es conveniente o no según qué estudios, ¿no?, para cada caso, porque muchas veces hay cierta desorientación. Sí, la especialización profesional es muy importante, y nosotros, como también tenemos estudios e investigación propia, sí que ayudamos a los alumnos que se acercan a nosotros una vez terminan la carrera a orientarles en cuanto a las áreas que pueden encajar mejor con sus actitudes, con sus preferencias y también con su currículum previo. En ese sentido, es muy importante analizar toda la oferta formativa, que es muy amplia, y en base a, como digo, a esas prioridades y también a las actitudes de cada persona, pues orientarse hacia aquella especialización que más les encaje, porque si no, unos años más tarde lo que tendrán que hacer es volver a especializarse y habrán perdido tiempo y dinero. ¿Qué respuesta están recibiendo por parte de los alumnos de la facultad en este foro? Pues la verdad es que estamos ofreciendo resultados ya, tenemos muy buena acogida, los alumnos están motivados, ilusionados, y la especialización en finanzas es de las más demandadas. ¿Se interesan, pues, los alumnos por seguir formándose y por obtener así más herramientas de cara a su inserción en el mercado laboral? Las finanzas empresariales y los mercados financieros son orientaciones que tienen mucho gancho, y lo cierto es que no hay dos días iguales. Hemos vivido estos 40 primeros días del año convulsos en los mercados financieros, pero también es cierto que también tenemos otras épocas en las que los mercados están alcistas, tranquilos y con menos volatilidad. En ese sentido, por eso decimos que la especialización en finanzas es de las más enriquecedoras personalmente, porque no hay dos días iguales. Y luego, en cuanto a las finanzas empresariales, han cambiado muchísimo con los tipos de interés tan bajos. Ahora mismo numerosas pymes no solo acuden a los bancos a financiarse, sino que también buscan otras alternativas financieras, como puedan ser los propios mercados financieros, el crowdfunding o el capital riesgo.
campo amplísimo el de la formación financiera que ofrece la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel Jiménez, directora general, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.